Buenos días. O sea que estuve hace poquito aquí atrás del púlpito, sigo teniendo nerviosismo, no sé por qué, pero bueno, Chava lo sabe. Muy bien, el día de hoy vamos a ver algo diferente, lo que son estos versículos de Lucas 3, 21, 22, puesto que la mayoría de nosotros, por lo general, solamente lo vemos como el bautismo del Señor Jesús y ya. Muchas veces nos lo brincamos y muchas veces dejamos de contemplar lo que hay un poquito más de contexto en estos versículos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para iniciar vamos a tener la lectura y vamos a tener un poquito de introducción amplio. La verdad es que sí se decide. Puede dar lectura a lo que es Lucas 3, 21 y 22, donde lo hicimos hace un momento, y que dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nuestro título del día de hoy, si lo quisiéramos nombrar como algún título en específico, lo podemos poner de esta manera: el Señor comenzó su ministerio orando públicamente. ¿Verdad? Aquí el Señor Jesús es bautizado en el río Jordán y comienza su ministerio público nuevamente. Juan el Bautista lo había anunciado y ahora él es el que estaba ahí formado para ser bautizado junto con todos los demás. Recordemos que también Juan el Bautista había dicho que él solamente bautizaba en agua, pero iba a venir aquel que iba a bautizar en el Espíritu. Y recordemos que así como nos lo dice en Marcos 1:15, nos dice que todos se juntaban ahí para ser bautizados. Todos, o sea, todos estaban siendo los que querían creer en la palabra de Dios, los que querían ser salvos de cierta manera, como estaban cubriendo sus pecados en ese momento, o los que estaban tratando de continuar con lo que era la creencia de que tenían que hacerlo para iniciar algo, y eran bautizados por Juan, ¿sí? Aquí vemos una parte muy específica que solo, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero que solo lo dice Lucas. Dice que el Señor Jesús estaba orando, ¿sí? En ningún otro evangelio nos dice lo mismo, pero sabemos que nosotros oramos principalmente por el perdón de los pecados. Sin embargo, sabemos que el Señor Jesús es Dios y Él no tenía pecados, ¿sí? Entonces, Él solamente se cree, porque algunos comentaristas sí lo creen, que él solamente estaba orando en agradecimiento y en cumplimiento de lo que era la voluntad del Padre, ¿sí? En ningún otro evangelio, si leemos los 4 evangelios, en ningún otro evangelio vemos que esta indicación donde está orando directamente. Pero sin embargo, esto nos indica o nos enseña, si así lo vamos a ver al transcurso de lo que es el mensaje, de que gracias a esto el Señor Jesús da como, quien dice, el banderazo de inicio para su ministerio, para lo que nosotros ya podamos leer en la Biblia, ya podamos aprender de Él. Fue aquí donde realmente inició todo, cuando Él ya por fin pudo ir y ser bautizado. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Así es fácil. Si nosotros leemos la Biblia en cualquiera de los 4 evangelios, comienza con el bautismo del Señor Jesús. Después de ahí, Él va a escoger a los apóstoles. Después de ahí va a las bodas, a las bodas de Caná. Después de ahí ya empieza a ir a predicar las sinagogas. Después de ahí empieza a hacer muchas cosas que están plasmadas en la Biblia directamente. Pero todo comienza a partir de aquí. Él hizo la enseñanza de lo que era el bautismo y comenzó con una oración para, a partir de ahí, con el sello del Espíritu Santo, fue ungido para comenzar este ministerio propio del Señor Jesús, ¿sí? Mientras las personas estaban en la orilla del Jordán, ellos no podían comprender la importancia de esta escena, donde desde el cielo, se dice, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, en forma de paloma. Esto dice justamente en Lucas 3:22, y se oyó la voz de Dios: tú eres mi Hijo amado, en ti he complacido, tengo complacencia. Quizás hallamos también el cumplimiento de varias profecías, entre ellas una de esas que está en Isaías 42:1, donde dice: he aquí mi siervo,
yo lo sostendré mi regocijo en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él dará juicio a las gentes. En el Antiguo Testamento también podemos ver que el ungir a un rey, a un sacerdote, a un profeta, era confirmación pública, ¿sí?, de una misión especial o de un inicio de alguna misión especial. Y esto precisamente fue lo que ocurrió aquí en la vida del Señor Jesucristo. Cuando fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él, fue ungido en ese momento para simbolismo de que todos comprendieran de que era Dios, que Él era el Mesías, que era el Cristo, el que estaban esperando, y que a partir de ese momento iba a empezar su ministerio. En este texto no marca solamente el inicio de un ministerio público de Jesús, sino que también marca el sello de un inicio, pero con oración y la presencia del Espíritu Santo, junto con la aprobación verbal del Padre, para que toda esta escena fuera desarrollada el cumplimiento profético. Lo acabamos de ver. Y aquí podemos ver, como muchos no lo creen, que está la Trinidad también bíblicamente. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en tu lugar, Señor, te agradecemos porque estamos hoy en día aquí en tu casa de oración. Señor, te agradecemos porque nos das la oportunidad de aprender tu palabra, Señor, y te pedimos que nos guíes sobre ella para comprenderla, Señor, y llevarla a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú nos enseñas cosas nuevas y tú nos das nuevo entendimiento, a pesar de que muchos creen que solamente sea un libro, la Biblia, Señor. Nosotros sabemos que es tu palabra, Señor, y que son enseñanzas día a día como Padre que eres de nosotros. Gracias, Señor, te damos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya lo vimos ahorita, hace un momento, está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan lo que es el bautismo del Señor Jesús, que es donde la mayoría de las personas solamente lo toman como tal. Se bautizó, comenzó su ministerio, fue arrebatado por el Espíritu Santo al desierto y continúan con todo lo demás. Sin embargo, en Mateo nos dice que el Señor Jesús va con Juan para ser bautizado y Juan se está resistiendo, pero Jesús insiste en que debe cumplir con toda justicia. Al salir del agua, lo estamos viendo, los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma y una voz le declara: este es mi Hijo amado en que me complazco. En Marcos, similar al relato de Mateo, para no leerlo completo, Marcos describe el bautismo del Señor Jesús y la aparición del Espíritu Santo y la voz de Dios, ¿sí? En Lucas, que es lo que nos vamos a concentrar el día de hoy, Lucas también relata el bautismo del Señor Jesús enfatizando el descenso del Espíritu Santo y la voz del Padre, pero anunciando que Jesús oró, ¿sí? Juan nos dice en Juan 1, 29 a 34, que aunque no escribe el bautismo como tal, Juan el Bautista identifica al Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y declara que ha visto al Espíritu descender sobre él. Un ejemplo para nosotros como creyentes es que el bautismo del Señor Jesús nos sirve como ejemplo para que nosotros, cuando creamos en su palabra, seamos bautizados. Y una vez que seamos bautizados y ya estemos en comunión con Él, comencemos nuestro propio ministerio. Eso es un ejemplo que podríamos tomar acerca de Él. Y digo, si lo vemos así para cada uno de nosotros, realmente así es como lo estamos haciendo. Empezamos como niños a aprender de la palabra de Dios, tal vez con canciones, tal vez con cuentos, tal vez con juegos, pero al final de cuentas estamos aprendiendo su palabra. Posteriormente, cuando estamos preparados, deseamos estudiar para comprender lo que es el bautismo y lo que es su enseñanza. Somos bautizados y a partir de ahí comenzamos con un ministerio propio, que ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ya sea dando clases, estudiando en algún instituto, enseñando a nuestras familias, y todas estas cosas comienzan desde un punto, y es de que realmente nosotros seamos creyentes, ¿sí? Y por lo tanto tengamos una comunión con Él. Y todo esto comienza con una oración. Este mensaje principalmente es como una continuidad de algún otro mensaje que traje la vez anterior, donde era el cómo orar, ¿sí? Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención y por eso se quiso separar de esta manera, fue de que solamente Lucas nos indica
que estaba orando al momento de ser bautizado, y en ningún otro de los evangelios nos indica esto. Por eso me llamó mucho la atención esta parte. Dice en Lucas 3:21, lo que es nuestra lectura, ¿sí? Cuando todo el pueblo se bautizaba, también el Señor Jesús fue bautizado, ¿sí? Así dice. Si aquí nosotros nos fuéramos con Isaías 53:12, vamos a leer todo lo que era la profecía del Señor Jesús. Pero una pequeña sección dice así: y fue contado con los pecadores. Le voy a dar lectura. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por las transgresiones. Aunque no tenía pecado, ¿sí? El Señor Jesús fue voluntariamente a ser bautizado. Nosotros, si quisiéramos entenderlo, nosotros diríamos: no, es que es Dios, Él no tendría que hacer nada de esto, Él solamente tendría que decir yo soy, y todos tendríamos que quedarnos en silencio. Sin embargo, nosotros sabemos que Él cumplió toda la ley perfectamente, y entre esas también estaba este rito que tenía en ese momento, que era el del bautismo, el que ahora ya comprendemos de una manera diferente, que ya es una ordenanza, ¿sí? Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos que Él está cumpliendo todo lo que son la ley, ¿sí? También podemos verlo aquí en Salmos 40, 7 y 8, donde dice: entonces dije, he aquí, vengo. Me brinco al 8, dice: Él hace tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esto es en la parte donde indica que también el Hijo de Dios, el Señor Jesús representado como hombre, es agradado ante Dios Padre, para dar como un ejemplo a toda la humanidad de que todo puede ser cumplido bajo la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver un poquito más adelante otra vez. El Señor Jesús cumple con toda la voluntad de Dios y con gozo. El bautismo es un acto deliberado de sumisión al Padre directamente. Si nosotros, de los versículos que acabamos de leer, de Isaías 53:12 y de Salmos 40, 7 y 8, los quisiéramos comparar, revelaríamos un tema en común, la cual es la sumisión a la voluntad de Dios y al cumplimiento de su propósito divino. En ambos pasajes, aunque escritos en contextos diferentes, resaltan la importancia de la obediencia y de la aceptación del plan de Dios, incluso cuando implica sufrimiento y sacrificio. En Isaías nuevamente dice que lo describe como un siervo sufriente, quien derramó su alma hasta la muerte, siendo contado entre los transgresores y cargado el pecado del mundo. Esta descripción está relacionada con la crucifixión del Señor Jesús, donde se cumplió la profecía y que sería herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Aquí también nos dice que es la obediencia de un siervo, que aunque dolorosa, esto también lleva a la salvación de multitudes. Si terminamos o si hacemos un resumen de lo que es Salmos 40, 7 y 8, dice que expresa la disposición del salmista para hacer la voluntad de Dios, inclusive cuando hay un sacrificio, lo acabamos de ver. De esta manera entonces continuamos con nuestra lectura, donde dice y orando. Es nuestro punto principal, y orando. En esta parte el Señor Jesús inicia su ministerio con una oración. Si nosotros nos vamos directamente a tratar de estudiar todo lo que eran las costumbres y los usos de ese momento, no vemos o no estudiamos en la Biblia específicamente donde se dice que los niños les decían que oraran en las sinagogas, les decían que oraran en sus casas. Sin embargo, ellos aprendían conforme a las costumbres que tenían de los adultos. Eran primero enseñados en casa y posteriormente iban a los templos, a donde los ancianos estaban orando hacia Dios, y ellos iban aprendiendo el cómo hacerlo, comprendiendo y aparte del estudio que tenían. En Hebreos, nosotros podemos ver en Hebreos 5:7 que Cristo, ofreciendo los ruegos y súplicas con gran temor y lágrimas. Dice así Hebreos: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberarlo de la muerte. Fue oído a causa de su temor relevante, así nos dice en Hebreos. ¿Por qué? Porque la oración es muy importante. En este caso está expresando la parte carnal
del Señor Jesús, donde Él, pues como todo hombre carnal, tiene miedo, tiene temor, tiene dificultad, ¿sí? Sin embargo, Él hace la voluntad del Padre sin importar lo que haya sido. Él sabía lo que venía y aún así hubo una oración, pero le dijo: si es necesario que pase en esta copa, adelante, si no, hágase tu voluntad. Lo estoy parafraseando un poco, ¿sí? En Lucas 5:16 también dice: mas él se apartaba en lugares desiertos y oraba. En su ministerio no estaba solamente cumpliendo milagros, como pensarían muchos. No solamente estaba visitando personas, como otros tantos dirían, sino que él tenía una oración constante y íntima con Dios en todo momento. Si lo vemos, siempre que va a hacer algo o siempre que terminaba él algo, se apartaba directamente para ir a orar al Padre, ¿sí? Él no se quedaba con que, ay, ya se acabó la fiesta, aquí me quedo sentado y ya. No, simple y sencillamente él se apartaba, y muchas de las veces lo vimos en la Biblia, donde él inclusive ya no quería estar con nadie, ¿sí? El apartarse era estar 100% solo para poder estar en comunión con Dios, ¿sí? También podemos irnos a Juan 17:1. En Juan 17:1 dice que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, y continúa con la oración. De estas cosas habló el Señor Jesús, y donde Él decía que era para ser glorificado a su Hijo, así como también era glorificado el Padre, ¿sí? Dice exactamente aquí, estas cosas habló el Señor Jesús levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Al final de su ministerio y de su mirada y todo lo que le había pasado, estamos viendo que termina inclusive con una oración, ¿sí? Cuando estaba él en la cruz también decía: no se haga mi voluntad sobre la tuya, ¿sí? Donde el Señor Jesús también estaba orando a punto antes de morir y fue escuchado por el Padre. Aquí en la comparación que tenemos en Hebreo, ¿sí?, en Juan, que le hemos leído 17:1, y en Lucas 5:16 también, nos revela diferentes fases de la relación con el Señor Jesús, ¿sí?, y directamente con Dios, pero tomando en cuenta la humanidad. Habla de la oración con el clamor y lágrimas, tomando la humanidad como una dependencia, ¿sí?, que tiene que tener todo ser humano para con Dios. También una oración que se hace el Padre porque busca cada uno de nosotros la gloria, y enfatiza que cada uno de nosotros tenemos que retirarnos o que estar atentos ante cualquier tipo de circunstancia donde podamos nosotros orar. Por lo general, como lo veíamos anteriormente, nuestra oración era: vamos a orar sin hacer vanas repeticiones, vamos a orar de una manera prudente, no vamos a estar tratando de quedar bien con los demás. Sin embargo, nosotros sabemos que hoy en día muchos solamente oran por orar, o solamente tratan de pedir la oportunidad de llamar la atención con sus oraciones o con sus vanas repeticiones para adornar lo que son estas oraciones, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema que ya lo estábamos checando. Aquí continuamos con nuestra lectura, donde dice: el cielo se abrió, también en Lucas 3:21, y el cielo se abrió. En Ezequiel 1:1 nos dice algo similar: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Hemos visto algunas veces en la Biblia donde se nos enseña que los cielos son abiertos para ciertas personas y donde podemos visualizar lo que es la gloria de Dios. Uno de los más famosos que la mayor parte de nosotros recordamos es el de Hechos 7:55 y 56. Esto es la visión de Esteban, donde nos dice, Hechos 7:55 y 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo:
Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. En la parte que estamos leyendo ahorita en Lucas, donde dice que el cielo se abrió, hay una comparación de algunos comentaristas que lo hacen con Salmos 18:9, donde puede ser un poco o mucho mal interpretado, porque Salmos 18:9 dice así: inclinó los cielos y descendió. Dice inclinó los cielos, dando a entender, en teoría, como que los cielos también estaban siendo inclinados ante la gloria de Dios. Sin embargo, muchos comentaristas lo interpretan mal, al grado que dicen que esto solamente lo toman religiones para decir que la inclinación tiene que ser de todos, y si el cielo no se inclina cuando yo estoy orando, es que no está Dios aquí. Si el cielo no está inclinando cuando está una oración de toda la iglesia, es que realmente Dios no existe. Entonces, se ha hecho una muy mala interpretación de este salmo, tomando en cuenta lo que vemos en Lucas, ¿sí? Donde aquí solamente dice el cielo se abrió, y sin embargo en Salmos indica, en la comparación que hacen algunas Biblias, que el cielo se inclinó. Entonces solamente queremos verlo para entenderlo de esta manera. Si nuevamente leemos en nuestra lectura, dice la frase correctamente: el cielo se abre, en Lucas 3:21. Se refiere directamente al bautismo del Señor Jesús, donde se describe la manifestación divina, que de los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. No dice específicamente que el cielo se inclina. Si nosotros lo viéramos metafóricamente, nosotros no podemos distinguir si el cielo se está moviendo o no se está moviendo. Si vemos las nubes, sí, claro, se van desplazando de un lugar a otro, grandes, pequeños, pero realmente el cielo no lo veríamos en su inclinación. Sin embargo, sabemos que en Génesis nos dice que a la misma tierra habla a Dios, como cuando Caín mató a Abel, ¿sí? Dice: la sangre de tu hermano ya clama a mí desde la tierra. Entonces, sí sabemos que Dios tiene el control sobre todo, sí sabemos que Dios creó todas las cosas y sabemos que Él puede comunicarse, aunque nosotros no lo comprendamos con cada uno de estos, ¿va? De esta manera, entonces, no malinterpretemos mal una inclinación de una palabra. Como dice aquí en Salmos, inclinó los cielos, puesto que podríamos no iniciar una nueva religión, pero sí malinterpretar lo que es la palabra de Dios, puesto que esa inclinación solamente se refiere a reverencia de lo que es la sumisión de cada uno de nosotros. En Lucas, nuestra lectura de Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Si nosotros vemos aquí lo que es el Espíritu Santo, es una manifestación que ninguna otra parte de la Biblia nos lo muestra, puesto que toda la enseñanza ha sido que el Espíritu Santo solamente es Espíritu, ¿sí? Y que no lo podemos ver. Sin embargo, aquí nos abre un poco los ojos, donde nos está haciendo que comprendamos que la Trinidad puede estar unida en el mismo lugar y al mismo tiempo, y es demostrada de esta manera. Estaba Dios Padre con su voz, estaba Dios Hijo en su parte carnal, hecho hombre, y estaba el Espíritu Santo en forma de paloma, todos en el mismo lugar. Y como lo estábamos viendo hace un momento, todos los que estaban ahí no lo comprendían, no lo veían de esta manera. Sin embargo, sabemos que el Espíritu Santo tiene muchos trabajos, y entre uno de ellos está en Génesis 1:2, donde comienza la Biblia. Dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así como el Espíritu Santo marcó el inicio de la creación, ahora el Señor Jesús marca el inicio de su ministerio, cuando hizo una oración al momento de ser bautizado. En Isaías 11:2 también nos dice: y reposaré sobre él el Espíritu de Jehová, donde ahora la profecía de Isaías se cumple, ¿sí? Al descender el Espíritu Santo en forma de paloma, puesto que no es una visión simbólica, sino realmente una visión real. También en Isaías, pero 61:1 dice: el Espíritu de Jehová
el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió. Esto es para el Señor Jesús. Está cumpliendo lo que está profetizado desde el Antiguo Testamento aquí en este lugar. Sin embargo, muchas de las veces nosotros estudiamos solamente el bautismo de Jesús como una cosa pasajera. Como que, ok, llegó con su primo, fue bautizado, comenzó su ministerio gracias a que el Espíritu Santo se lo llevó. Nuevamente, ya lo hemos dicho hace un momento. Sin embargo, aquí la representación del Espíritu Santo en forma de una paloma y en todos los relatos bíblicos especifica que el bautismo del Señor Jesús, ¿sí?, no solamente es un símbolo de alguna costumbre, sino también muchos lo simbolizan como una pureza, paz, algo de inocencia y algunas cualidades más que le atribuyen directamente al Espíritu Santo. La aparición de una paloma no solamente es un evento narrativo, sino ya lo veíamos, es algo que tiene más profundidad teológicamente, puesto que ya nos muestra o nos demuestra de que la Trinidad existe, ¿sí? Para muchos que no son creyentes de que son tres personas Dios, la Biblia nos dice de varias maneras que sí existe, entre una de esas esta. Continuando con nuestra lectura, nos dice en Lucas 3:22, y vino una voz del cielo. Ya vimos que en Marcos 1, del 9 al 11, donde estábamos tomando en comparación, describe que Dios Padre habló audiblemente para que todos los presentes vieran o entendieran que había un sello, ¿sí? Se dieran cuenta de que Dios le había escuchado, que el Dios que habían escuchado desde que estaba con sus padres en el desierto, era el mismo Dios que estaba hablando en ese momento hacia su Hijo que tenía complacencia. Y lo estaba sellando, lo estaba ungiendo con el Espíritu Santo en ese momento en forma de paloma. Y esta palabra audible la podemos ver en infinidad de lugares a través del Antiguo Testamento donde Dios Padre estaba hablando. Por un ejemplo, de los más famosos en Éxodo, cuando estaba con Moisés, dice, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. La voz del cielo siempre marcaba momentos exactos para la revelación de algún pacto, ¿sí?, y mostraba la autoridad. También después de que Dios hablaba, puede ser que viniera un castigo para los que lo desobedecían. Eso era el Antiguo Testamento, y lo cual Dios lo cumplió. Sin embargo, en el Nuevo Testamento estaba pasando algo diferente. En Juan 5:37 nosotros podemos leer, Juan 5:37 dice así, también el Padre me envió me ha dado testimonio de mí. Aquí no estaba solamente Dios testificando acerca de su Hijo, sino que estaba validando su misión, ¿sí?, sin ninguna necesidad humana, sin ninguna aprobación del ser humano que dijera, sí lo aceptamos porque ahora sí ya vimos un milagro. Después de eso vienen muchos milagros y tampoco lo aceptaron. Entonces, aquí lo que estaba haciendo Dios Padre es que estaba haciendo la validación, pero otra vez repitiendo, nuevamente sin la necesidad de alguna aprobación humana. Él estaba cumpliendo su propia voluntad de hacerlo. Sin embargo, nosotros estamos buscando o esperando que nosotros seamos reconciliados de cierta manera y que nosotros no podemos o no entendemos que estamos reconociendo lo que es su palabra cada vez que la leemos. Muchas de las veces la Biblia nos lo muestra claramente y nosotros lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es terminar de leer el libro. Lo que nos interesa es terminar la lectura. ¿Para qué? Tal vez para irnos a dormir, tal vez para irnos a sentar, tal vez para quedar bien con los demás. Sin embargo, aquí la Biblia nos está enseñando que Dios no tiene necesidad de demostrarnos a nosotros, ¿sí?, las enseñanzas y todo lo que hace el Espíritu Santo y tampoco todo lo que hace su Hijo. Sin embargo, nos la demuestran por amor a nosotros mismos, donde toda la Biblia habla acerca del amor de Dios, ¿sí?, y que toda la Biblia está mostrando lo que es el trabajo del Espíritu Santo para mostrar lo que es el Señor Jesús. ¿Y para qué voy con todo esto?
Porque si nosotros no conociéramos al Señor Jesús, nosotros no conociéramos que existe una salvación. Nosotros no sabríamos que estamos esperando que Dios dijera, pues tú te vas al infierno y tú te vas al cielo, que es como muchos lo piensan. Pero sin embargo, si nosotros validamos la información que está en la Biblia, si nosotros estudiamos la información que tenemos, sin necesidad de alguna otra aprobación humana, como muchos tienen por costumbre de que van con alguien más y le dices que yo lo leí pero no lo entiendo, tú no lo leas, yo te lo explico con mis palabras. Y que gracias a eso muchos están engañados y que gracias a eso muchos de ellos no son salvos, ¿sí? Sin embargo, aquí podemos ver que ellos, los que estaban de audiencia, estaban ciegos, porque ellos, a pesar de que estaban esperando al Cristo prometido, a pesar de que estaban esperando al Mesías, ¿sí? Y aquí cuando lo están viendo, no lo están reconociendo, diciendo que ellos, así como los escribas y así como los ancianos, así como todos los que estaban en las sinagogas, estaban esperando también verlo, pero de una manera diferente. No esperaban verlo entre la multitud, no esperaban verlo que fuera bautizado, no esperaban verlo que fuera pobre, por así decirlo. No esperaban verlo de ninguna manera de esas, sino lo esperaban como un rey, como un gobernante, como alguien con mucho poder, que podía mandar y que todos lo obedecieran. Sin embargo, estaban equivocados, las pruebas eran otras. En Juan 5, 33 al 39, le voy a dar lectura. Por aquí el mismo Señor Jesús da una aclaración, si lo queremos ver así, o un regaño, si lo queremos ver así, porque dice, vosotros mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creísteis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántos de nosotros hoy en día escudriñamos las Escrituras, leemos la Biblia, y realmente no sabemos ni siquiera quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es Dios Padre? ¿Sí? ¿Quién es Espíritu Santo? Y mucho menos sabemos que ahí nos dice que podemos ser salvos. Gracias a Dios ha habido muchas personas que sí lo han comprendido y que sí lo han leído. Y que después de leer, de estudiar, de escudriñar completamente las Escrituras, se dan cuenta de esto. Y ellos prefieren ser salvos, ¿sí?, a quedarse con el engaño de que alguien más les diga qué hacer, que alguien más les tenga que enseñar, ¿sí? Aquí entonces nosotros vemos que hay una declaración directamente del Padre, como lo estamos leyendo en Lucas 3:22, donde claramente les aclara con voz audible a todos, sin importar si fueran creyentes o no creyentes, si fueran seguidores de Juan o si solamente fueran chismosos del lugar que estuvieran. Aquí le dice, tú eres mi hijo amado, ¿sí? Y esto lo podemos ver en varias partes de la Biblia, y solamente le voy a dar algunos puntos, donde también nos dice en Salmos 2:7, dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿sí? O en Juan 1:34, donde dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso estaba diciendo Juan cuando estaba en el bautismo del Señor Jesús. Él vio que era el testimonio de Dios directamente, ¿sí? Y sin embargo, Juan reconoce y reafirma que es la voz de Dios, ¿sí? Y que sabe que Él es el Hijo eterno, no solamente es momentáneo, no solamente es carnal, ¿sí? Aquí el Padre está expresando que es reconocido, que es ungido, que es el que ellos estaban esperando. Era simplemente para que ellos lo aceptaran y continuaran con eso.
retomando un poco la enseñanza de lo que era el don de lenguas, lo que decía el hermano por la mañana, en ese momento no sabían o no había escuelas o no había traductores, teléfonos o lo que tenemos ahorita, tecnología como para transmitir la palabra de Dios. Sin embargo, a los apóstoles se les fue dado ese privilegio, donde podían compartir la palabra de Dios y todos los demás lo entendían. Hoy en día, enriqueciendo un poquito más, claro que no tenemos esa parte del don de lenguas. ¿Por qué? Porque ya tenemos la enseñanza de otros idiomas que conocemos, como bien lo aclararon, para poder compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Dice aquí, continúo como nuestro último punto, dice: el Padre expresa que está completamente complacido con él. En Lucas 3:22 dice: en ti tengo complacencia. Si vemos aquí, no fue la única vez que Dios habló, ¿sí? Siempre lo vimos hablar en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento creemos que solamente Dios Hijo hablaba. Sin embargo, también Dios Padre habló, ¿sí? En varias partes. Lo podemos ver en Mateo 3:17 y lo podemos ver también en Juan 12:28 y también en Mateo 17 del 1 al 8, ¿sí? Si vemos alguna lectura, dice en Juan 12:27 al 30, dice, donde el Señor Jesús estaba anunciando su muerte: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifícame tú. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Continuó: y la multitud que estaba allí y oía y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le había hablado. Y respondiendo, dice, respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Aquí habló Dios Padre. También habló en Mateo 17 del 1 al 8. Voy a ver si me alcanzo a terminar de así. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Este es el monte de la transfiguración. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, tuvieron un gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, y nadie vieron sino a Jesús solo. Nuevamente mostrando que Jesús es Dios. Nuevamente mostrando su santidad y su divinidad. Sin embargo, para que nosotros comprendamos un poco más, que Dios está en todas partes también. Está tanto en el cielo, está como en la tierra. Está con cada uno de nosotros el día de hoy, ¿sí? Y que no nos ha dejado. No era como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo descendía momentáneamente y volvía a regresar, sino que hoy está con cada uno de nosotros, que los que somos creyentes, que lo estamos amando y que le estamos siendo fieles a su enseñanza. Regresando al tema del contentamiento, en Isaías 42:1 nos dice también lo mismo: he aquí mi siervo en quien mi alma tiene contentamiento. Esta profecía anuncia al siervo sufriente, a quien Dios se deleita, y que Jesús cumple este perfil de obediencia y de mansedumbre. En Mateo lo acabamos de ver, donde dice: a este Hijo amado, a él oíd. En Lucas 22, 41 al 44, ahora dice: puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, haga su voluntad, no la mía. Sabemos que el Señor Jesús se alejaba y se iba a orar muchas veces al huerto de Getsemaní. Su ministerio comienza con una oración y termina con una oración. Y en todo momento el Padre se agrada de una perfecta obediencia que tiene el Hijo. Por lo tanto, nosotros en conclusión podemos ver aquí que en Lucas 3, 21 y 22 nos ofrece una ventana para nosotros entender el trinitario del Evangelio, de la Trinidad del Evangelio, que Jesús está iniciando visiblemente su ministerio con todos los hombres.
Y lo está iniciando con una sumisión y con una oración y con una aprobación desde el cielo. El Espíritu Santo está descendiendo, el Padre está hablando y el Hijo está orando. Esto es para iniciar su obra, su ministerio, todo lo que nosotros podemos estudiar en la Biblia. Por lo tanto, el mismo Señor Jesús nos incita a nosotros iniciar orando cualquier cosa de que nosotros estemos haciendo, para que sea su voluntad y no la de nosotros. Nosotros podemos darle la importancia que se merece, o podemos ignorarlo, pero la pregunta, ¿sí?, o el comentario el día de hoy es: ¿usted ya oró el día de hoy? Vamos a terminar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de aprender tu palabra, Señor. Y nos has dado la enseñanza, Señor, de que tú eres más importante que cualquier otra cosa, Señor, inclusive antes de que nosotros lo iniciemos. Permítenos que cuando iniciemos nuestro día, cuando tengamos algún traslado, cuando vayamos a comer, Señor, cuando vayamos a descansar, cuando vayamos a ir a la iglesia o cuando vayamos a iniciar algún ministerio, Señor, nos permitas iniciar siempre con una oración. Y cuando concluyamos cada una de ellas, Señor, agradecer con una oración. Gracias, Señor, te damos en este momento, en nombre de Cristo Jesús. Amén.